Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. La palabra de Dios en el libro de San Marcos capítulo 2. Libro de San Marcos capítulo 2. El tema es: Jesús sana a un paralítico. Vamos a ver entonces. Primero vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que esté con nosotros de principio a fin. Nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Danos fuerza, poder y sabiduría para poder entender tu palabra y para escucharla, Señor. Nos beneficia a todos, Señor, nuestras almas, nuestro espíritu, porque es el maná del cielo. Sé nuestro maestro del principio al final, Señor. En el nombre de Jesús, y aplasta al diablo y todo demonio que se levante en contra de tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar el capítulo 2. Como decía, Marcos repite o confirma lo que dice el libro de San Lucas, que también repite, y el libro de San Mateo. Vamos a ver aquí sobre la sanación o la sanidad de un paralítico. Lo mismo dice en el libro de San Mateo. Vamos a analizarlo porque es importante que nosotros podamos entender este capítulo. Ya le he enseñado, pero vamos a volver a repetirlo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían en la casa, no cabían, y aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque ¿por qué habla este así? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Solo Dios. Conociendo Jesús en sus espíritus que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaban a Dios diciendo que nunca hemos visto tal cosa. Bueno, acá hay varias cosas para aprender, pero voy por las principales. Jesús llega a Capernaum, a su lugar, y entonces la gente se reúne y él está en una casa y resulta que la casa está llena de personas. Bueno, traen un paralítico entre 4 personas, traen en su lecho, y como no pueden entrar, suben al techo, rompen el techo
y bajan al paralítico, a donde estaba el Señor Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dice, la fe de ellos, ojo. Como dije, acá hay varias cosas para aprender. Primero, la fe de ellos, dice el Señor. Viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, los familiares, vecinos, amigos, ¿quién serían de este paralítico? Traen al hombre, pero no pueden entrar, no pueden ir a Jesús. Entonces ellos se le ingenian. ¿Cómo? Suben al techo y hacen una abertura y bajan al paralítico hacia donde estaba Jesús. O sea, hacen un gran trabajo. Primero, se arriesgan, porque a ver, unos extraños que vengan, suban al techo, rompan el techo, eso es un gran problema, meterse en problemas con el dueño de casa. Ahora para arreglar el techo, para pagar el techo, nadie le da permiso, ¿no? Para que suban. Es un gran problema para los que traen al paralítico. Supongo que eran familiares, ¿no? Se arriesgan. Por eso dice la Biblia al ver la fe de ellos, dice, la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos, o sea, no se amilanan. Vienen, la casa está llena, no pueden entrar porque está lleno, abarrotada de gente. Como no pueden entrar, entonces dicen el techo. La solución es el techo. ¿De dónde pienso consiguieron escaleras? No era una sola escalera, eran por lo mínimo 2 escaleras. Ahora, ¿cómo rompieron el techo? ¿De qué estaba hecho el techo? Ahí está otro problema. Otro, el riesgo de que se puede romper el techo y pueden caerse. Otro problema, ¿no? No solamente una persona, son 4 personas. Ahora supongo que no solamente eran 4 y eran otras más que le ayudaban. 4 eran el que sujetaban al, al paralítico. Ahora para subirlo, miren cómo un gran esfuerzo, un gran trabajo hicieron estos para hacer llegar al paralítico a donde estaba Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dicen. ¿Qué quiere decir? Que tenían fe, pues, ¿no? Cristo hace una prueba de fe aquí. Aquí la enseñanza es la prueba de fe. Ojo, la prueba de fe. Vamos a ver. La Biblia dice que Dios prueba al justo. La Biblia dice que Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto para probarlo, para saber cómo se comportaban, qué hacían, qué decían, si se rebelaban contra Dios o no, así como en el huerto del Edén. Bueno, ¿para qué Dios puso en el medio del huerto el árbol de la muerte? ¿Para qué? Para probar a Adán y Eva. Para probar. Ahora, ese árbol estaba prohibido, causaba muerte. De ese árbol participó el diablo. Ojo, de ese árbol participó el diablo y participaron también los ángeles. Ojo, ese árbol traía muerte. Muerte física y muerte espiritual. Y como Dios prohibió, el diablo hizo lo contrario y comió del árbol y también imitó a los restos de ángeles que sabían también la verdad. Pero ese es otro tema, volvamos aquí. Bueno, Dios prueba la fe. El árbol fue puesto en el huerto del Edén para probar la fe, para probar la fe. Bueno, aquí Jesús está probando la fe de estos fulanos que llevan al paralítico. Miremos tanto esfuerzo, llevan al paralítico, suben al techo, rompen, techo ajeno. Ahora piden ayuda, consiguieron escaleras para subirse. Son todo un problema, todo un caos. Ahora la trayectoria, ¿desde dónde lo trajeron al paralítico? ¿Desde dónde?
¿Cuántos días de camino? ¿Cuántos días de camino? Podría ser cerca, podría ser lejos, ¿no? Bueno, el Señor prueba su fe. ¿Cuándo prueba la fe? Cuando bajan al paralítico. Cuando Jesús ve de que han roto el techo, bajan el paralítico. Tanto esfuerzo que están haciendo, Jesús prueba la fe de estos que tenían fe. Ojo, el que tengo oídos, oiga, aquí Jesús prueba la fe, bien clarito. Dice la Biblia, viendo Jesús la fe de ellos, viendo Jesús la fe de ellos. Si Jesús está viendo la fe de ellos, alguien dirá, ¿para qué prueba Jesús la fe? Pues bueno, los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿tuvieron fe? Claro, por fe salieron. Y entonces, ¿para qué lo llevó el Señor por el desierto? Si tenían fe, para probar su fe, ¿hasta dónde era su fe? Porque algunos tienen una fe débil, ¿no? Una fe minúscula, una fe que no tiene confianza. Cuando viene el problema, pierden la fe, se acabó su fe. Por eso el Señor prueba la fe. Lo llevó al desierto a los que tenían fe, para probar su fe, probar. Por ejemplo, Job fue probado la fe de él, pero él tenía fe, él era creyente, sí, pero el Señor prueba la fe, pues no. Aquí esta gente tiene fe, por eso dice, viendo Jesús la fe de ellos. Pero ¿para qué prueba la fe? Para ver si su verdadera es verdadera, si está cimentada en Cristo el Señor. La fe, hay fe falsa, pues no, hay fe mediocre, fe falsa. Por ejemplo, la fe verdadera lleva hasta la muerte, la fe verdadera. La fe verdadera es real, pero hay fe falsa también, ¿no? Los que cayeron en el desierto, que tuvieron una fe mediocre, una fe falsa. Cayeron en el desierto, pero los que tuvieron fe fueron probados, no importa. No importa los problemas que vengan, pasaron hasta la tierra prometida. Entonces aquí también Jesús prueba la fe de esta gente. ¿Cómo sabemos? Porque hacen tanto esfuerzo para bajar al paralítico. Han roto un techo que no es de ellos. ¿Cómo estaría el dueño? Estaría pues, ¿no? De repente molesto porque han roto su techo, han malogrado su techo, su casa. Estos estaban dispuestos a reparar el daño con tal de llegar a Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo, ojo, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí está la prueba. Yo pregunto, estaría bien que hagas un gran esfuerzo, venga de tan lejos, cargando tanto bulto, y que el Señor te diga, bueno, ya te perdono, pues vienes para que te perdone el pecado, ya hijo, te perdono, estás perdonado tus pecados. Oye, pero yo no he venido para que me perdones pecados, ¿no? Cualquiera reclama y dice, mira Señor, yo no he venido para que me perdone los pecados. Bueno, está bien, es secundario, pero yo he venido para ser sanado. No para que me digas, bueno, tus pecados te son perdonados y punto. Ahí está la prueba, ¿no? Y la paciencia de los santos, dice la Biblia. Ahí está la prueba. La Biblia dice que Dios nos da más de lo que pedimos. ¿Y qué más? La Biblia dice que Dios conoce nuestros corazones. No es necesario que, antes de que pidamos, el Señor dice que sabe lo que nosotros necesitamos. Porque Él cuida de nosotros, dice la Biblia. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso también manda a sus ángeles, ¿no? Para que nos guarden. Cuida de nosotros. El Señor nos da más de lo que pedimos. A ver, tus pecados te son perdonados, pero ellos no lo han llevado al paralítico para que le diga tus pecados te son perdonados. Ellos han llevado al paralítico para que lo sane de la parálisis que tiene este paralítico. Entonces, tanto esfuerzo para que Jesús le diga tus pecados te son perdonados, hijo. Ya, tú vienes para que te perdone el pecado, bueno, tus pecados te son perdonados. Ya, y hasta luego.
Chao. Para ver qué reacción tienen estos que han hecho tanto esfuerzo. Ahí está la prueba. Jesús está viendo qué reacción, para ver si se molestan, reclaman, oye Jesús, pero hemos roto el techo, hemos hecho malabares para llegar a ti, no para que simplemente le digas tus pecados son perdonados, sino nosotros hemos traído a este enfermo para que lo sanen, ¿no? Pero ellos no reclamaron, ojo, no reclamaron, no dijeron nada, ellos seguían teniendo fe. Ahí encontramos que verdaderamente eran hombres de fe, gente de fe, tanto el paralítico como los que lo llevaron. Viendo Jesús la fe de ellos, no dijeron nada. Cualquier persona soberbia y orgullosa dice, oye, pero tanto esfuerzo he hecho. Oye, ¿sabes qué? Vamos a cargar nuestro paralítico, nos vamos, pues tanto. Hemos malogrado este techo, hemos hecho tanto esfuerzo, de tan lejos hemos venido, mira cuántas penurias. Y para que Jesús no nos atienda como debe ser, no, pues no, nos regresamos, ya vamos. Sube al paralítico, vamos a subirlo y cargamos nuestro paralítico, nos vamos mejor, vamos al médico, vamos al brujo. No hicieron esto estas personas, quedaron calladitos, esperaron en Dios. Hay un salmo que dice, pacientemente esperé al Señor, y Él oyó mi voz, Él me sanó, Él, esperando en Él, Él tuvo misericordia de mí. Pacientemente, dice. La Biblia dice que cuando venga la gran tribulación, Dios va a probar la paciencia de los santos, la paciencia. Ojo, va a probar, viene una prueba hacia el mundo entero. Dios va a probar con hambre, con destrucción, con terror, porque eso lo va a traer el anticristo, pues, ¿no? Ahí está la paciencia de los santos, dice la Biblia. Entonces hay que tener paciencia y no darse de primeras y comenzar a renegar. Estos no renegaron, tuvieron paciencia, amén, dijeron. Si el Señor le perdona los pecados, bueno, está perfecto, está bien. Pero el Señor sabe que nuestros corazones quiere que también perdone sus pecados, ¿no? Y también los sane, pues, ¿no? Ellos no reclamaron, se quedaron calladitos. Y como ya dije que el Señor conoce nuestros corazones, mire, ellos no reclamaron. Se quedaron esperando la misericordia del Señor con paciencia. Y cuando estaban esperando, surge el motivo por el cual, ojo, por el cual se esperaba para que el Señor haga la segunda parte, o sea, la sanidad. Ahí estaban algunos de los escribas, los cuales cavilaban sus corazones. ¿Por qué habla este blasfemia? Dijeron. ¿Quién puede perdonar aquí en la tierra pecados? Solamente Dios. ¿Cómo es posible? Este está blasfemando. Acusaron a Jesús. Pero no lo dijeron abiertamente. Ellos en sus corazones, dice. ¿Ven? Y el Señor conoce los corazones. El Señor le dijo, Jesús, conociendo Jesús en espíritu que cavilará en su corazón, le dijo, ¿por qué caviláis en vuestro corazón? Le dijo el Señor, yo sé lo que están pensando. Yo sé lo que te están diciendo. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y vete, levántate. Miren, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, para que ustedes sepan, dijo el Señor, que yo tengo poder y autoridad para perdonar vuestros pecados. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, sano. Y al instante el paralítico se levantó, sano, cargó su cama y se fue a su casa, sano. Ahí está. Miremos cómo el Señor permite, cuando nosotros no reclamamos, esperamos la misericordia del Señor, Dios encuentra otro camino para darnos lo que necesitamos. El Señor les dio, les complació totalmente
sus pensamientos, sus necesidades de esta gente que llevó el paralítico. Su esfuerzo no fue en vano, fue recompensado. Porque aparte de la sanidad, el Señor perdonó sus pecados también. Ojo, perdonó sus pecados. Miremos lo que hace el Señor. Tus pecados te son perdonados. En ningún momento ellos que lo llevaron, el paralítico dijo, Señor, vengo para que me perdonen mis pecados. Nada. Cristo de sí mismo, de su misericordia salió. Tus pecados te son perdonados. ¿No? Pero ellos no lo llevaron por eso. Lo llevaron para que el Señor los sane. Pero pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi voz, dice un salmo. Ahí está. Cuando nosotros esperamos en el Señor, Él conoce lo que estamos pensando. Aquí conoció los pensamientos de los enemigos, conoció las malas intenciones y eso Dios aprovechó para convertirlo en bendición para los que tenían fe. Por eso es que la Biblia dice, todas las cosas que nos acontezcan a los creyentes nos ayudan para bien. O sea, la maldición que trae el diablo, el Señor lo convierte en bendición. Si estos fulanos, al escuchar que Jesús le dice, tus pecados son perdonados, y listo, nada más. Como dije, si hubiesen sido personas, ¿no?, que no tienen una fe firme en el Señor, hubiesen dicho, bueno, carguemos nuestro paralítico, vamos. Vámonos de acá, ¿qué hacemos aquí? Si el Señor no quiere sanarlo, el Señor solamente le dice, tus pecados son perdonados. Así que encontramos que el Señor prueba la fe. Prueba la fe, bien probada la fe. Eso concuerda también con cuando los tres amigos de Daniel fueron arrojados al horno de fuego. Tenían fe, claro, tenían fe en el Señor, pero Dios permite probar su fe. ¿Cuál fue? El horno de fuego calentado 7 veces. Ellos estaban dispuestos con una fe firme. Dijeron, si nuestro Dios no nos libra, nosotros moriremos siendo fieles a Él. Y Dios los libró. Porque la Biblia dice que bienaventurados que confían en el Señor, no será avergonzados. Porque el que confía en el Señor jamás será avergonzado, dice la Biblia. Estos confiaron, esperaron pacientemente al Señor y el Señor les dio todo lo que ellos necesitaban, sin que le pidieran, sin que le dijera, Señor, ¿sabes qué? No le reclamaron nada. Esperaron al Señor y Él les dio lo que ellos necesitaban. Seguimos. Versículo 13. Después de esto, llamamiento de Leví, dice. Después de esto volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Ojo, aquí el Señor llama a un publicano, este es Leví el publicano. Aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, o sea, del publicano, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Los escribas y los fariseos, viendo comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Él come y bebe con los pecadores y con los publicanos y pecadores. Jesús, al oír esto, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar sanos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ya está. Acá hay otra enseñanza importantísima. Ojo. Jesús pasa por
donde estaba este Leví cobrando los tributos públicos. Este era un publicano. Publicano era los que cobraban los impuestos para César, el rey romano. César había dicho: cobren los impuestos un denario, supongamos un denario, una moneda. Ellos cobraban tres, dos para ellos y uno para César. Y por tanto el pueblo los odiaba a los publicanos, los odiaba. El pueblo lo odiaba a los publicanos, los cobradores de impuestos, porque ya dije, César le había dicho: cobren impuestos, vamos a poner una moneda. Ellos cobraban tres, dos para ellos y uno para César. Por eso eran odiados por el pueblo. Ahora Jesús pasa por la oficina de este publicano, Leví, y le dice: sígueme. Y él al instante deja todo y le sigue. Igual que Pedro, Juan, por ejemplo, que eran pescadores, pasa por ahí por la playa del Señor y sígueme, y al instante le siguieron. Así también este publicano Leví al instante sigue al Señor. ¿Por qué sigue al instante al Señor? Porque es oveja predestinada del Señor. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Cuando escuchó la voz del maestro este Leví, dejó todo, hermano, dejó todo, un gran puesto. Dejó un puesto. Ustedes saben qué significaba ser publicano para conseguir un puesto de cobrador de impuestos para el rey César. Eso era, cualquiera no tenía ese puesto. Cualquiera no tenía ese puesto que tenía Leví. Pero él no consideró nada de eso, sino no consideró de más valor el llamado del Señor. Dejó los tributos públicos, le siguió al Señor, y otra cosa más importante, que hizo un banquete y le invitó al Señor. Estaba en la casa ahora del publicano. Ojo, está en la casa del publicano ahora porque Jesús ha sido invitado a un banquete. Este publicano, ¿saben qué hace? Hace un banquete. ¿Para qué? Para recibir en la casa a Jesús, y también, ¿saben para qué? Para despedirse de sus amigotes, que se va de misionero. Se va de discípulo del Señor. Miren lo importante, es como Eliseo, por ejemplo. Eliseo dice que había 12 yuntas de bueyes y Eliseo era el último que tenía la yunta de bueyes arando. Pasó por ahí el profeta Elías y entonces él dijo: espérame un ratito, voy y vengo. Se fue, mató los bueyes y con el arado lo cocinó los bueyes, invitó a sus amigos y se despidió: me voy de misionero, me voy de predicador, me voy con el profeta. Y se fue, y después vino a ser reemplazo del profeta Elías, Eliseo. Igual que Josué, por ejemplo, Josué era ayudante de Moisés, al final viene a ser reemplazo de Moisés, del grande profeta Moisés. El que confía en el Señor jamás será avergonzado, ya dije. Miremos cómo este Leví deja todo, su puesto, su trabajo, todo, y le sigue al Señor. Se va como predicador del Señor, se va como misionero, se va a aprender para ser un ministro de Dios. Y hace un banquete y se despide de sus amigotes, como diciéndole: amigos, hasta aquí fue. Hasta aquí nos íbamos a las discotecas, hasta aquí nos emborrachábamos, hasta aquí hacíamos lo que queríamos, pero yo me voy con el Señor. Ustedes vean, yo me despido desde ahora, hasta luego, me voy. Nos veremos en el cielo si ustedes también aceptan al Señor. Se despide. Aquí le hace un banquete al Señor y a los apóstoles. Y también están sus amigotes publicanos, ojo, publicanos, los cobradores de impuestos están ahí porque él los conoce, pues. Eso es lo importante cuando una persona encuentra al Señor, es un tesoro preciado. Hay personas que no valoran, por ejemplo, seguir al Señor. Hay personas que no valoran el Evangelio. El Evangelio es un tesoro escondido que Dios últimamente ha revelado a los humanos, un tesoro escondido, porque con el Evangelio podemos llegar
a encontrar el cielo y vivir juntamente con el Señor por la eternidad, con vida eterna. A ver, dime, en esta tierra, por más puesto, así seas el presidente de todo el universo, ¿de qué te sirve si vas a morir? ¿No hay lugar en el cielo para ti? Así seas arquitecto, seas famoso cirujano, seas quien seas. Así tengas el puesto más elevado aquí en la tierra entre los humanos, no sirve de nada, es basura eso. Basura. Porque pierdes el tiempo en vano y no encuentras el tesoro escondido que es el Señor y su evangelio de salvación. No hay nada que se pueda comparar con la grandeza de Dios, con el reinado que tiene el Señor Jesús, y seamos parte de su reinado. No hay otra cosa más grande que eso. Miremos cómo Leví deja su puesto, deja su profesión, abandona a César y ahora viene a ser siervo del Señor, uno de los apóstoles del Señor. Eso es lo importante, valorar el reino de Dios, un reino eterno. Hay algunos que se vuelven discípulos de políticos, por ejemplo, se añaden a un partido político, ahí viven toda la vida como zánganos revoloteando para agarrar un puesto en los gobiernos de turno. Una vez llegan ahí, aborazados se devoran como zánganos el erario nacional. Pero todo se acaba, envejecen, mueren ahí. ¿Y qué ganaron en su vida? Nada. Es mejor servir al Señor Jesús, ser parte de su reino y ser parte del cielo también. Porque los que sirvan al Señor, dijo, donde yo estoy, ahí estará mi servidor, dijo el Señor. ¿Y dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Los que me sirvan, dijo el Señor, ahí donde estoy yo, ahí estará mi servidor. Leví está junto al Señor ya en el cielo. Ya murió. Nos toca a nosotros aprovechar, ya que el Señor todavía nos ha dado tiempo de, podemos servir al Señor. Podemos dejar todo y servir al Señor convertidos en predicadores, pastores, misioneros, evangelistas. Ser parte del reino de Dios. El Señor necesita obreros, necesita hombres y mujeres valientes. Hay algunos que se hacen esclavos de los hombres, ahí ganando un miserable salario. Miserable. Lo explotan, ahí está padeciendo, ¿no? Con un miserable salario. Termina su juventud, termina su vida ahí, ya cuando no sirve es como una herramienta. El capitalismo de este mundo lo utiliza a los trabajadores como si fueran herramientas. Cuando ya la herramienta está desgastada, ya no sirve, lo echan a la chatarra, a la basura. Así también ellos. El capitalismo ya lo utiliza a los trabajadores como si fuera unas herramientas, nada más, su herramienta. Ya no sirve, se envejece, lo tiran y otra herramienta nueva. Así. Pero el que sirve al Señor, ojo, ojo, el que sirve al Señor es muy diferente. Es bueno ser parte, como decía el apóstol Pablo, somos colaboradores del Señor Jesús, colaboradores. Jesús dijo, oren al Padre la mies que envíe obreros a su mies. Es mejor ser obrero del Señor que obrero de un humano en este mundo. Ser sirviente y esclavo de un humano en este mundo. Es mejor ser un servidor de Cristo el Señor, porque su reino es eterno. Si nos volvemos viejos, decía el apóstol Pablo, si este tabernáculo se deshace, Dios me ha hecho otro eterno que me esté esperando ya. Así que, hermanos, es bueno servir al Señor. Este Leví dejó todo, le hizo un banquete, se pidió de sus amigotes y listo. Y salió a servir al Señor. Nunca más volvió atrás. Así como Judas. Siguió adelante, Leví. Bueno, los escribas estaban ahí para criticar. Había escribas ahí y fariseos.
y dijeron, reclamaron, ¿qué hace este Jesús comiendo con publicanos y pecadores? Porque como ellos no se juntaban con los gentiles, era abominación, pero ellos estaban de chismosos ahí, criticando, criticones. ¿Por qué vuestro maestro, dijeron los apóstoles, está comiendo con pecadores? Jesús le dio la respuesta, le dijo, yo he venido a llamar personas enfermas. Los sanos no tienen necesidad de médico. En cambio, estos pecadores, que ustedes le llaman pecadores, ellos están perdidos, necesitan salvación. Yo soy el médico de los pecadores, dijo el Señor. Yo soy el que traigo la medicina del cielo, el evangelio gratuito de salvación. Esa es la medicina que necesitan. Ya que los criticones, pared blanqueada, sepulcros blanqueados, estaban de adorno ahí, nunca predicaban que se arrepientan, pues no. Ellos veían, para criticar sí tenían bastante rapidez para criticar, lengua larga para criticar. Esos son pecadores, decían. No nos juntemos con ellos porque nos contaminamos. ¿Y por qué no le predicaban la ley? Pues no. ¿Por qué no le decían, hermanos gentiles, vengan, les vamos a enseñar la palabra de Dios para que ustedes se arrepientan? ¿Por qué no le dijeron así? Pero ellos ni se acercaban, decían, no, estos son inmundos pecadores, decían, leña del infierno, perros los llamaban. Y Jesús viene y se junta con los pecadores, ¿para qué? Para llamarlos al arrepentimiento, porque ellos sí están enfermos. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿Para qué? Pues tan sanos. Pero estos sí, están enfermos espiritualmente. Yo he venido por ellos para darles sanidad de salvación, para darles la sanidad y la vida eterna. Miren cómo Jesús contesta a estos religiosos de adorno nada más. Y adorno nada más. Bueno, seguimos. Seguimos en el versículo 18. Dice, le pregunta sobre el ayuno. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le vienen a preguntar a Jesús, a reclamar en otra palabra, dicen. Miren, dice, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de fariseos ayunan, pero estos discípulos de Jesús, ¿por qué no ayunan? Comen y comen y comen por allá y no lo veo que nunca ayunan. Miren cómo buscaban la sin razón. ¿Qué les interesa si ayunen o no ayunen? ¿No? Eso es individual. ¿Qué cosa les interesa a ellos? Sin embargo, vienen a Jesús a reclamar, oye, ¿por qué no haces a tus discípulos ayunar? Juan hacía ayunar a sus discípulos, los fariseos también hacen ayunar a sus discípulos. Pero tú no le dices nada. Estos discípulos son bien comilones, porque hasta que pasan por la chacra de trigo rompen espigas para comer. Andan comiendo, nunca ayunan. Vamos a ver qué le dice el Señor. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Ahí está. Ojo, ahí está. ¿Quién es el esposo? Cristo es el esposo. Ojo. Mientras el esposo está con ellos, dije. ¿Quién era el esposo? Cristo es el esposo. En forma simbólica, el Señor compara la iglesia con el reino de los cielos. Por eso dice así. Mientras están de bodas, o sea, el esposo está aquí, en una boda donde esté el esposo, ahí hay comida y bebida y fiesta, ¿no? Pero después que termina la fiesta del matrimonio, ya bueno, cada uno tiene que... Ya no hay fiesta, ¿no? Gratis, no hay comida gratis. O sea, en otras palabras, mientras Cristo estaba con ellos, Cristo velaba por ellos, Cristo ayunaba, Cristo oraba, Cristo hacía vigilia, Cristo, todos los apóstoles, todavía cero. ¿Por qué? Porque cuando había un problema, se apegaban a Jesús.
corrían a Jesús. Pero después cuando ya Jesús se fue, ay de ellos, ¿no? Ya no está el maestro, a quién preguntarle, quién les iba a defender, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba el endemoniado Gadareno, se fueron a Gadara, Jesús iba adelante y los discípulos atrás, en fila india, iban atrás, miraban al endemoniado y se escondían tras Jesús. Es un ejemplo, ¿no? Traían endemoniados, bueno, los apóstoles ni se preocupaban. Jesús es el que echaba fuera demonios. Ellos ni siquiera, ellos miraban nomás, aprendían. Porque Jesús estaba con ellos. Pero Jesús le dice, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Está hablando Jesús de una profecía futura, que cuando él se iba a ir, entonces ellos iban a ayunar. Pero hay algo más aquí importante, dice la segunda parte del versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, esto es una parábola que el Señor está hablando acerca del poder de Dios y del Espíritu Santo y fuego. Ojo, ojo. Jesús habló del nacimiento del agua del Espíritu. Los apóstoles aquí han nacido del agua nada más. Hasta aquí los apóstoles no tienen bautismo del Espíritu Santo y fuego y no tienen poder de Dios. No tienen. ¿Por qué? Porque Cristo está con ellos, el esposo está con ellos. Pero dijo que el esposo les será quitado, o sea, cuando se iba a ir al cielo. Entonces dijo, ayunarán. O sea, ya dije, mientras Cristo estaba con ellos, todos los problemas los afrontaba Cristo, ellos todavía nada, estaban aprendiendo. Ya está. Ellos todavía no han nacido completamente de nuevo, porque Cristo había dicho, el que nace del agua y del Espíritu puede entrar al reino de los cielos. Agua y Espíritu. Ellos eran bautizados en agua nada más, pero no tenían poder de Dios, no tenían bautismo de Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no se iba al cielo. En el libro de San Juan le explica el Señor, después que resucitó, le dijo, cuando yo me vaya, rogaré al Padre y les dará el Espíritu Santo. Él estará con vosotros. En Hechos capítulo 1, antes que se vaya, le dijo Jesús, no se vayan ni a predicar. Esperen el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo y fuego del que habló Juan. ¿Y qué dijo Juan? Juan dijo, yo le bautizo en agua para arrepentimiento, pero Cristo le bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí los apóstoles, como dije, eran bautizados en agua nada más, no tenían poder de Dios. En otras palabras, ellos no podían ayunar, porque completamente no habían nacido totalmente de nuevo, solamente en agua nada más, no tenían poder de Dios. En otras palabras, eran vestidos viejos, estaban en su carne todavía. Una persona que no ha sido bautizada con Espíritu Santo y fuego, ojo, ojo, no puede ni ayunar siquiera. Una persona que ha sido bautizada en Espíritu Santo y fuego tiene poder de Dios. Por eso es que Cristo dijo, no se vayan ni a predicar. Cuando reciban el poder de Dios, entonces me serán testigos, dijo el Señor. Porque tienen poder de Dios. Me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. De ahí viene que un predicador, para que pueda predicar el evangelio verdadero, tiene que ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Si no, no puede predicar, o sí puede predicar, pero va a predicar una falsa doctrina. El diablo lo va a utilizar para difundir una falsa doctrina, no una doctrina de Cristo. Por eso es que hay falsos predicadores, pues no fueron bautizados con el Espíritu Santo.
Entonces el diablo les apoya, le daba gente, cantidad y los engaña, pues, ¿no? Por eso hay tantas falsas religiones, falsas iglesias, falsos predicadores, lo han levantado falsos predicadores. Esa gente no va al cielo. Pero volviendo aquí, Cristo está diciendo sobre el parche nuevo en vestido viejo, dice. El nuevo va a romper al viejo, dice, ¿no? También el odre, el vino nuevo va a romper al odre viejo, dice. Entonces, ¿cuál es? Dice, parche nuevo en vestido nuevo, o sea, para que se conserve. ¿Qué más? Vino nuevo en odres nuevos, para que se conserven uno y otro. Eso es lo que está explicando el Señor. ¿Qué está diciendo? Que la persona tiene que ser nueva criatura. ¿Cuándo va a ser nueva criatura? Cuando reciba poder de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, los 120 que estaban en el aposento alto, capítulo 2 de Hechos, ahí fueron nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. El cuerpo viejo pasó, el hombre viejo pasó, la mujer vieja pasó. Son hechas nuevas, dijo el Señor. El vino nuevo es el Espíritu Santo en persona nueva, nueva criatura que ha nacido del agua y del Espíritu. Se conservan ahí. El parche nuevo, el Espíritu Santo en, ¿no?, persona nueva, que es el vestido nuevo. Ahí sí. Por eso es que cuando Jesús se va al cielo, después, cuando viene el Espíritu Santo, entonces Pedro y los 11 se levantan y dan un mensaje en otros idiomas que jamás habían hablado, porque el Espíritu Santo está hablando a través de ellos. La sombra de Pedro echaba fuera demonios. Los fariseos hipócritas decían, estos no, son hombres sin letras, son del vulgo, nunca han ido a la escuela ni al jardín, peor a la universidad nunca, y cómo tienen palabras de sabiduría que nos deja perplejos. Le reconocían que andaban con Jesús. Eso significa, hermano, significa que una persona, cuando ha nacido del agua y del Espíritu, porque ya Jesús se fue al cielo, pues, mientras Jesús estaba acá, el Espíritu Santo no venía. Tenía que Jesús irse al cielo y mandar el Espíritu Santo. Entonces ahora en nuestra época, persona nueva, ojo, odre nuevo, vestido nuevo, es cuando es bautismo de agua y bautismo de Espíritu Santo y fuego. Cuando ellos recibieron poder de Dios, no temían a nadie, hermano, a nadie. Aunque le azotaban, lo amenazaban, ellos decían, no, somos seguidores de Jesucristo el Señor. Tenían poder de Dios. Tenían poder de Dios para predicar en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Poder de Dios. Eso es lo que necesitamos los predicadores. Bautismo de Espíritu Santo y fuego. Vuelvo a repetir. ¿Por qué hay falsas religiones? Porque hay predicadores que el Señor no los mandó a predicar. No son bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y si no son bautizados con Espíritu Santo y fuego, van a difundir una falsa e errada doctrina que no lleva las almas al cielo y lo lleva al mismo infierno. Mientras los apóstoles no recibían bautismo de Espíritu Santo y fuego, cuando Jesús le dijo, vamos a Jerusalén otra vez, ya que de ahí lo habían corrido a Jesús prácticamente porque lo perseguían para matarlo, los apóstoles lo que se codeaban era peleándose por el puesto que iba a dejar el Señor. O sea, eran, ¿qué cosa? Vestidos viejos, odres viejos que no entendían. La vieja persona, la vieja carnal, la personalidad carnal antigua. Por eso la Biblia dice, despojado del viejo hombre que está viciado con los pecados engañosos, despojado, vestido del nuevo según la imagen que Dios los creó. Persona nueva, ¿no? Nueva, cuando recibe el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Eso significa, hermano. Seguimos el último. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Es el mismo tema anterior que de lo del ayuno. Aconteció al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron, mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? No, les es lícito.
Pero él le dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de las cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea que los apóstoles con Jesús pasaban por una chacra de trigo y los apóstoles sintieron hambre, arrancaron espiga y comenzaron a comer. Ahí estaban los hipócritas para decirle, ¿por qué tus discípulos arrancan espigas en el día de reposo? Hoy es día de reposo. Ojo, no dice sábado, por si acaso. El día es de reposo, hoy día de reposo. Ellos lo agarraban celosamente. El día de reposo golpeaban el pecho. Pero aquí no están ellos ni guardando el siquiera porque están de chismosos siguiendo al Señor. ¿Por qué no estaban en la sinagoga? ¿Por qué no estaban en la sinagoga ahí golpeándose el pecho? Ahora están siguiendo al Señor y acusando al Señor y a los apóstoles. ¿Que por qué no guardan el día de reposo? Jesús le dice, miren, cuando Jesús dice, el día de reposo fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, Jesús está diciendo que estos hipócritas habían idolatrado el día de reposo. Lo tenían como un ídolo. Ojo, como un ídolo. El Señor les había dicho que ese día descansaran, bueno, de toda obra. Pero ellos ya lo agarraron como si fuera una tradición, un ídolo, hermano, un ídolo. Se volvieron idólatras del día de reposo. Como que si el hombre fuera pues el día de reposo fuera su amo, ¿no? Su amo, un ídolo, un ídolo. Ellos idolatraban el día de reposo. Y ahí Jesús les aclara y le dice que el día de reposo fue para que ellos descansaran, no para que lo idolatraran. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, para que el hombre sea un esclavo del día de reposo, ¿no? Ellos hicieron un ídolo del día de reposo, idolatraban el día de reposo. Y aquí dice 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, Cristo es Señor del día de reposo. ¿Quién tiene que inclinarse a Cristo? El día de reposo, pues. Y no Cristo estando ahí inutilizado el día de reposo. Eso es lo que hacían ellos. No podían ni arrancar una espiga, no podían hacer nada. Pero eso lo hacían por conveniencia, porque Jesús le dijo, si una oveja, su vaca, su animal se cae en el agua, en el mar, en cualquier sitio, el día de reposo, se olvidan del reposo y corren a sacar al animal. Hipócritas, le dijo el Señor. Ojo, ojo, aquí con esto está enseñando el Señor que el día de reposo no hay que idolatrarlo. Eso Dios lo dio para los israelitas, pues, pero tampoco pudieron guardarlo, pues, ¿no? Lo convirtieron en un ídolo. Así como hay ahora, hay personas, falsas religiones, que el día, no guardan el día de reposo, guardan el sábado. Corren el día sábado a golpearse el pecho. Toda la semana pecan y el día sábado se van a golpear el pecho. Otros lo hacen el domingo. Toda la semana pecan y el día domingo se van a golpearse el pecho. Yo, pecador, dice, yo soy un pecador. Salen de ahí, al otro día ya se olvidan de que dijeron soy pecador y toda la semana pecan. Unos guardan el sábado, otros el día domingo. Miren lo que está diciendo el Señor. El hombre no está hecho para ser esclavo del día de reposo, sea sábado o domingo. Más bien el día de descanso
Es para que el hombre descanse, no es para que se esté ahí inclinado adorando el día de reposo. Señor, reprenda al diablo. No es así. Por eso Cristo sale a decir que Él no viene a ser esclavo del día de reposo. Él es Señor del día de reposo. Por eso es que Cristo no estaba en la sinagoga ahí golpeándose el pecho. Cristo estaba caminando y predicando el Evangelio, echando fuera demonios. Y por eso lo acusaban. Por eso también lo mataron al Señor. Porque dice en el libro de San Juan que Jesús no guardaba el día de reposo. Y lo vemos aquí. ¿Acaso Jesús está guardando? No. Está caminando, está haciendo campañas por allá, por acá. Y ahora pasa por la chacra de trigo. Cristo no está metido guardando o siendo esclavo del día de reposo. En ningún momento. Dios había dicho que descansen el séptimo día, ¿no? No el sábado por si acaso, ni el domingo. Eso es, ese calendario de sábado y domingo es calendario humano que el ser humano, falsa religión, ha creado. Ellos los judíos guardaban pues conforme al calendario judío, no al calendario gregoriano ni juliano. Bueno, cada nación tenía su calendario. Listo, ahí terminamos entonces la enseñanza del capítulo 2 del libro de San Marcos. Hay unas pequeñas variaciones con respecto a las enseñanzas de San Mateo. Es muy bueno este libro porque ahí, como dije, añade o quita algunas cosas, aclara algunas cosas que no están en otros libros. Amén. Vamos a darnos gracias por la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por haber estudiado tu palabra, Señor. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Señor, te damos gracias y rogamos que siempre estés en nosotros, sea nuestro Maestro, Señor, y que muchos hermanos y hermanas aprendan tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, también te rogamos que bendigas a tu iglesia, a tus predicadores que predican tu palabra verdadera. Bendice y protege a tu pueblo Israel, Señor. Aplasta a sus enemigos conforme a tu palabra que dice Señor, bendito el que te bendijere y maldito el que te bendijere. Nosotros bendecimos totalmente al pueblo de Israel y apoyamos, Señor, Dios mío, conforme a la palabra de Dios, porque tú le entregaste ese territorio y que sea la capital Jerusalén. En tu palabra dice, Señor, gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra, aplasta al diablo y destruye todo espíritu de guerra que ataca al pueblo de Israel, todo espíritu satánico, diabólico, echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Como dice tu palabra, Señor, avergüenza a los enemigos de tu pueblo, Señor. Y bendice a los que bendicen a tu pueblo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde.